Bueno, le quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Veler, escritor, socio director de ARS Global Consultoría, magíster en literatura también, especialista en inclusión, diversidad y género. Estuvo con nosotros conversando la vez anterior sobre su libro Esquilas de la Rabia. Bueno, tiene otros libros también en su haber. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un libro que él no escribió, pero que el que tuvo parte dentro de su creación, que se llama Relatos 2023, Inclusión, Diversidad y Género en la Escritura Contemporánea. Eh, Así es. Juan Pablo Beler, te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido una vez más en Empalco. No, gracias a ti, Pablo, y gracias a Empalco por esta oportunidad y, bueno, por la otra también, ¿no? Por estar siempre presentes e interesados en lo que podamos ofrecer. Gracias. Muchas gracias a ti, pues. Bueno, Relatos 2023 se trata de un compendio, una recopilación de cuentos organizado por ARS Global Consultoría, en la que llegaron, bueno, muchísimos cuentos, más de 200 relatos de varios rincones de toda Latinoamérica, en los que finalmente fueron 10 los seleccionados y que terminaron dentro de este libro en edición física. Pero me gustaría saber un poco más o menos de cómo nace la creación de esta idea, de este proyecto. Eh, y bueno, básicamente, ¿cómo nació la idea en ARS Global de hacer de este libro? Sí, bueno, es que convergen dos cosas que en algún momento dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un producto que fuera el fondo de la convergencia de un interés que teníamos dentro de la consultora por la literatura? Pero lo que pasa es que nosotros somos una consultora especialista en inclusión, en diversidad, en género. Llevamos muchos años, 10 años por lo menos trabajando en esto, en muchas organizaciones, y tenemos la convicción de que más allá de trabajar con esas organizaciones en en un proyecto de inclusión en género, con una norma, con metas, con planificación, hay un cambio en la cultura que es fundamental para poder generar un cambio que sea sostenido en el tiempo y sea real. Y pensamos que la literatura, desde un relato en primera persona, desde una participación además de personas, no sé, las que quisieran contar, ¿no es cierto?, sus experiencias o su creación relacionada con una experiencia de diversidad o de inclusión, puede ser una muy buena manera también de sensibilizar, de poner los temas en conciencia dentro de las organizaciones. Quisimos juntar estos dos mundos y hicimos un concurso a nivel iberoamericano. Participó mucha gente, mucho más de lo que teníamos como expectativa, además con muy buen nivel de los relatos, y fue una sorpresa para nosotros el interés que había de poder contar. Y este hecho de contar creemos que ha sido, y esa es nuestra apuesta, ¿no? De aquí en adelante, puede ser muy generativo, ¿no? Para las personas que puedan leer dentro de las organizaciones laborales, empresas, servicios, y poner estos temas en la agenda, en conciencia. Ese era un poquito, así nace la idea, y así se ha ido dando. Mm. Tú fuiste parte del jurado de este concurso gigante, porque llegaron, claro, más de 200 cuentos. Eh, pero me imagino que fue difícil elegir este top 10 primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y estas menciones honrosas, ¿o no? Me imagino que tuvieron que, no sé, deliberar ahí entre ustedes, entre los jurados, y elegir cuáles eran los mejores, pero ¿cómo fue ese proceso? Sí, mira, bueno, es cierto que no teníamos la expectativa de recibir tantos relatos y además con tan diversos, y eso es bien interesante remarcar, ¿no? Porque es un concurso de relatos de diversidad, pero además el propio concurso ha sido muy diverso, ¿no? Las personas que participaron son de distintas generaciones, distintos países, gente que nació en un lugar pero vive en otro, son migrantes, ah, eh, gente que habla, uno no sabe, pero por lo menos sus relatos hablan de diversidad sexogenérica, en fin, o sea, realmente apareció una cosa muy diversa, y lo que quisimos hacer es armar un jurado donde hay personas que, como en mi caso, hemos tenido una formación en literatura, nos interesa la escritura, pero también teníamos un interés y una formación en inclusión, en diversidad, en género. Y, y bueno, y decidimos desde un principio, con
leer todos los cuentos, poner una rúbrica, calibrarla, que tuviese un valor tanto en lo literario como por otro lado en lo que está expresando, ¿no? En términos de temáticos. O sea, el qué y el cómo, ¿ah? Era súper importante. Y ahí en ese sentido, bueno, nos pusimos de acuerdo todos los del jurado. Estaba la directora de Das Capital, ¿no es cierto?, que tiene toda una trayectoria en lo literario propiamente tal. Está Ignacio Álvarez, que es un doctor en literatura, con una trayectoria muy importante en ese ámbito. Y también estábamos otros que, si bien estábamos en el mundo de la literatura, también trabajábamos en el mundo de la diversidad y la inclusión. Y deliberamos hasta llegar a acuerdo de que estos 10 cuentos o 10 relatos, tanto en lo literario como en lo temático, eran muy buenos relatos y quisimos en ese sentido invertir, porque además esto tiene su costo, ¿no? En tener un libro físico para poder difundirlo. De hecho, este libro no se vende. ¿Ah? Lo queremos difundir, si una empresa lo quiere regalar a sus trabajadores, bueno, aquí está. ¿Ah? La idea es poder difundirlo porque tiene ese objetivo, ¿no? De sensibilizar a partir de estos relatos en estas temáticas. A mí cuando me llegó el libro, a simple vista yo pensé, dije, ah, deben ser cuentos sobre diversidad sexual, básicamente. Y cuando me puse a Claro, leerlo, me di cuenta que no es solo eso en el fondo. Tiene muchas otras cosas, muchos otros temas que tienen que ver con la inclusión, con la diversidad de género. Eh, y toca temas súper potentes. Por ejemplo, hay historias, claro, sobre homosexualidad, sobre neurodivergencia, sobre sí, discriminación, sobre discapacidad, etcétera. Hay historias que son alegres, por ejemplo, hay otras que son un poco más tristes, otras esperanzadoras. eh, y de verdad que a mí, por ejemplo, cuando me puse a leer la primera historia, que es de esta compañera que, claro, se enamora de una compañera y que producto de las burlas termina de manera trágica, igual es impactante, pues son historias, sí. y lo curioso es que son historias cortas, pero que te quedan en el fondo en la cabeza. Eh, Tú, por ejemplo, déjame buscar el nombre del primer relato que se me olvidó. La furia de La las fuerza de las olas, la La furia furia de de las las olas, sí, de Jacqueline Rojas. Es cubana, sí, este sí, fue el primer premio en el fondo. ¿Tú qué sí. opinas de la historia y por qué se quedó con el primer lugar? Sí, bueno, hay varias cosas en lo que dices, Pablo, y que es súper interesante que lo veas, porque es un poquito lo que a nosotros nos interesaba. Primero, antes de contarte la pregunta específicamente, el hecho de que la diversidad se pueda comprender más allá de lo que nuestra primera mirada aprende, ¿no? Porque uno siente lo diverso desde su propia perspectiva. Si uno no ha tenido una experiencia determinada de diversidad o de inclusión, la diversidad es lo otro, ¿no? Y en general asumimos, así como la inclusión hacia las personas con discapacidad, la diversidad hacia las diferencias o diversidades sexogenéricas. Eh, este libro creo que tiene esa ventaja de mostrar, ¿no? Desde las historias cotidianas una diversidad que incluso puede ser la mía también. O sea, yo mismo soy una persona diversa para otro. Y en ese sentido, ese relato tiene varias cosas, que tiene, por supuesto, una historia de una persona que no se siente cómoda, en bienestar, aceptada en una sociedad heteronormativa, ¿no es cierto?, donde la homosexualidad es vista, sobre todo en una mujer, como algo que está absolutamente fuera no solamente de las normas, sino de lo esperado. Y aquí viene lo otro que tiene este relato, que no es aceptado incluso en su entorno más cercano, que es su familia, su padre. También está el tema de la no aceptación, en este caso, del núcleo que uno siente debiera ser su base, ¿no? Donde uno se para, que es su familia, su gente más cercana. Eh, nosotros votamos finalmente y fue bien unánime, como este primer cuento, como un cuento que relata, por un lado, la experiencia de la diversidad, por otro lado, la experiencia de la violencia respecto de la discriminación hacia lo diferente, hacia lo distinto, hacia lo no normado socialmente, y al mismo tiempo su relato tiene una calidad literaria que nos pareció muy potente, muy interesante, muy breve, y eso es algo que tú señalas que me parece interesante. Son 4 o 5 páginas, no más, y en lo cual tú dices mucho, ¿no? Y eso también es importante porque este libro lo puede leer una persona que a lo mejor no está acostumbrada a leer grandes libros y puede leer un relato, 5 páginas, y
¿no es cierto?, pegarle, ¿no? Tocarlo, sensibilizarlo. Por eso también pensamos que es un gran relato, que está puesto en un lenguaje que es directo, que en este caso es fuerte, pero al mismo tiempo sensibilizador. Y yo diría que incluso pasa algo que la literatura puede hacerlo, ¿no? Que es bello, que es bonito. Aún en lo triste, aún en lo fuerte, también te conecta con la belleza, te conecta con emociones que son, van un poquito más allá de la tristeza. Mm. Me gustaría mencionar también el segundo lugar que se llama ¿Qué color veré mañana desde mi punto de mira? Que es lo que mencionaba, que es de una historia de un estudiante que básicamente tiene autismo y Sí, siente, sí, siente como dentro de esa sala llegan las burlas, pero llega ese halo de esperanza de ese alumno que siempre lo va a acompañar o lo va a entender en el fondo. Y el número tres que tiene que ver sobre una estudiante que juega fútbol, que es una arquera que en silla de ruedas, con un equipo con estudiantes que no tienen discapacidad, si en cambio ella sí, y se siente integrada dentro del club. sí, Son historias súper muy, muy bonitas. Ya vi hubo una que me llamó la atención y que me gustó en particular, que se llama La Puerta Corrediza, que es de sí, este amigo que es del Líbano, si no me equivoco, que llega a México, tienen una amistad durante largos sí, años y el protagonista se entera de que su compañero es gay y sí, después, mucho más grande, él le revela que él ya sabía, pero él le cuenta, en el fondo se abre a él, se com- le cuenta que exacto, había sido gay y que tiene un final muy triste, la verdad que a mí me dejó así sí, como, me dejó marcando ocupado en el fondo. sí. Sí, bueno, son tres historias que tú relatas. Mira, son bien interesantes que las destaques, porque, bueno, las dos primeras están dentro de las tres que fueron un premio, porque tienen perspectivas y focos que son diferentes, aún tratando de la diversidad y la inclusión. El segundo, tanto el segundo como el tercero, creo que son interesantes porque la persona que narra en primera persona es una persona, es una niña, ¿no? Es alguien muy joven. Y poder narrar una historia desde ahí, ¿no? Porque a veces uno como adulto hace una elaboración mayor y todo, pero esto es algo que empieza a pasar, ¿no? En conciencia a corta edad. Y el segundo es una historia que esa diversidad, esa neurodiversidad, se expresa en la escuela y algo que a lo mejor cuando uno era chico y lo asumía como natural, que se le hiciera bullying al compañero, que a uno no le ponía bullying, ¿no? Eran tallas, no eran bromas. En este caso, poder vivirlo desde ahí de algo que sabemos muy poco, ¿no? De algo que tiene que ver con no sentirse como en el lugar, en las relaciones, que mucho ruido, que no veo el color, como dice el título, ¿no? No veo lo mismo que tú. Eh, Creo que el foco en ese cuento, en ese relato es muy potente porque muestra la discriminación ante el que ve diferente. El tercero lo destacamos muchísimo porque es un cuento de inclusión de una persona con una discapacidad física en este caso, pero que tú recordarás, y para quienes estén escuchando, en ninguna parte aparece en la historia un dramatismo, ¿no es cierto? Algo que signifique Claro, sentir una no se lástima, victimizan ¿no en es el cierto? fondo, claro. Exacto, que es algo muy común todavía en nuestra sociedad respecto a la discapacidad o respecto a la diversidad. Si no es discriminación, es lástima, ¿no? Y creemos que ahí hay una cosa muy interesante porque esta chica cuenta una historia donde su situación, su condición es anecdótica prácticamente. Incluso le interesa mostrar y contarnos que trabaja en una mejor manera de manejar su silla para poder atajar y para poder, así como su amigo hace no sé qué otra cosa. Eh, entonces es muy inspirador. ¿Ah? Y La Puerta Corrediza, que es un cuento que peleó por los primeros lugares, ¿ah? Estuvo ahí, eh, tiene otra cosa interesante, que a diferencia de los tres primeros, es un cuento que ya no es el narrador el que es el que experimenta la diversidad en primera persona, sino es más bien un amigo. Y eso creemos que es importante porque es lo que le puede pasar a mucha gente, que no experimenta en primera persona, sino más bien lo ve, lo percibe, toma palco, y en muchas veces se queda callado, ¿no? Claro. Eh, y eso genera culpa o a veces, bueno, es más cómodo quedarse callado, por total no me pasa a mí. Creo que en ese cuento, que es muy, muy emotivo, ¿cierto? Porque vive la experiencia además en un periodo de vida muy largo,
es interesante porque hace que la gente que a lo mejor no siente que tiene una experiencia de diversidad en primera persona pueda conectar con el otro, ¿no es cierto? Con la empatía, con asertividad respecto de lo que al otro le pasa. Eso nos parece muy interesante en ese cuento. ¿Cuál crees que es la importancia, considerando los temas que trata, de un libro como este? Mira, es parte de lo que pensamos y está pasando, de hecho, y eso nos tiene muy contentos y contenta, porque un libro como este, primero, es un objeto, es algo material que podemos pasarle a alguien, que se lo puede llevar, que lo puede dejar en su velador y lo lee, y a lo mejor lo lee alguien más, lo puede compartir. Segundo, que su contenido tiene todo esto, ¿no? Es un contenido que no te deja en una situación neutra, ¿no? Te moviliza, algo te pasa. Y eso lleva también a algo que no es tan material, pero que sin embargo se percibe, ¿no? Te mueve y, y sobre todo te lleva a algo que creemos que es fundamental en procesos de transformación cultural como lo que queremos y sentimos que es muy importante que hoy día vivamos como sociedad. O sea, la inclusión, la diversidad del género son temas que han existido desde siempre, sin embargo están en la agenda pública hace, siendo generoso, 10 años, ¿no? La verdad que uno podría decir 5 y sin temor a equivocarse, por lo menos en la agenda pública, ¿no? Y en ese sentido, que haya un libro, que sean relatos breves, cortos, al hueso, que te sensibilicen en estas materias, son 100 páginas, no más, y sin embargo pueden, como digo yo, es una enciclopedia, ¿no? De vida, y que puede movilizarte en lo personal y en lo colectivo, a una organización. Entonces queremos llevarlo a las empresas, a los servicios públicos, a las distintas organizaciones, para que puedan en un frasco chico, ¿no? Tener un sumo de una experiencia humana que a lo mejor no he tenido la posibilidad de vivir, que bueno, en algún aspecto puede ser, pero que sin embargo es necesario porque vivimos en una sociedad que es diversa, ¿no? Eso estamos completamente de acuerdo y el consenso global que así es. Esa es la importancia de este libro y de hecho queremos que este concurso se siga reproduciendo porque hay muchas más historias y probablemente hay mucho más que decir al respecto. Y creemos que un libro como objeto puede ser un muy buen vehículo para ello. Sí, eso te iba a mencionar porque considerando que llegaron un montón de relatos, me imagino que quedaron otros muy buenos también afuera y que Sí. quedaron ahí en vilo. Sí, hubo que hacer una selección, definitivamente, sí, así es. Considerando que este es un libro que no se comercializa, no se vende y no se puede encontrar en una librería tradicional, una librería establecida, claro, ¿cómo se puede encontrar? Si a yo tengo interés o quizá alguna empresa, Sí, ¿cómo se puede conseguir? sí, sí, bueno, eso es bien interesante, Pablo, porque nos propusimos, claro, que esto no se entendiera como algo que tuviese un sentido comercial, no tenemos nada contra eso, pero sino más bien que eh, el relato 2023 sea algo disponible a las organizaciones. Entonces, si hay alguien que es de una organización y que le interesa, puede, a través de esa organización o directamente, y podemos conversarlo, contactarnos, ¿no es cierto?, a Ars Global. Nosotros tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos una página web, ¿no? Nos puede contactar y pedirnos el libro y nosotros ahí podemos conversar y ver la forma de hacérselo llegar, ¿no? Hay varios mecanismos, ¿no? Podemos imprimir los libros, podemos compartir algunos, en fin, eso es algo que se puede conversar. Pero además, lo que tú dices es cierto, puedes ver que a alguien por sí solo le interese y hoy día en nuestra página web, www.arsglobal.cl, tenemos los tres primeros cuentos están en PDF, tú los puedes leer directamente, los tres primeros relatos, y en algún momento, este mismo año, los vamos a liberar completamente. Va a estar el libro disponible para las personas gratis, ¿no? Para que lo puedan leer. Pero nos interesa esto que tú nos preguntabas, ¿no? Que ojalá haya una organización que pueda decir, bueno, yo voy a imprimir 100 más y se los voy a regalar a mis trabajadores o a mis clientes, ¿no? Creemos que puede ser puede tener un efecto multiplicador que puede ser mucho más potente que en términos comerciales, a lo mejor no es un negocio, pero sí en términos del efecto que puede tener, puede ser muy potente. Ese es el proyecto.
Perfecto. ¿Crees que sea posible un Relatos 2024? No, va de hecho. Ya debiéramos, no tenemos la fecha exacta, pero de aquí a junio, julio, probablemente vamos ya a hacer el llamado como fue el año 2023, de hacer el llamado a un nuevo concurso de relatos y además queremos agregar un concurso también que a lo mejor tenga un relatos con ilustración. Estamos pensando que pueda a lo mejor haber un tipo de libro, material que teniendo ilustraciones también pueda llegar a otros públicos, puede hacer además tener un arte, ¿no? Que sea interesante también destacar. Así que probablemente la versión, o sea, es de seguro que la versión Relatos 2024, de ahí el título, ahora sería el nuevo año, va sí o sí, y que tenga estas dos líneas de concurso, también abierto a toda Iberoamérica, a la comunidad hispanohablante, y que tenga esta nueva dimensión, ¿no? Que pueda incluso ser mucho más cercana a lo mejor para público infantil, o a pesar de que este libro, salvo un par de cuentos que son un poquito más fuertes, también perfectamente pueden ser leídos, a lo mejor un adulto con un niño, ¿no? Ah, y leerle, ¿no? Un cuento, pero que esta nueva versión a lo mejor tenga una línea también que sea en lo formal, en los formatos más cercana al público infantil y adolescente. Fantástico, entonces vamos a estar atentos ahí a esa nueva edición. Juan Pablo, Excelente. te quiero nuevamente dar las gracias por tu tiempo y por supuesto felicitarlos por este trabajo, por esta idea que se les surgió en ARS Global. Verdad que un trabajo muy, muy lindo y por supuesto también felicitar a los ganadores del concurso que hicieron un trabajo espectacular. Así que, Juan Pablo, te quiero dar las gracias nuevamente y espero que conversemos en una nueva oportunidad, pues. No, no, gracias a ti, Pablo, gracias a Empalco. Este es yo, si me permite, a mí también me gustaría mucho agradecer, porque efectivamente el proyecto de realizar un libro es algo muy interesante que no siempre nos pasa, que hacer algo en comunidad, algo en un equipo, donde hay muchas personas que confluyen en su voluntad de hacer algo. Aquí está la editorial, ¿no es cierto? Está la prensa, están ustedes, está Mariana, Alex, ¿no es cierto? Que también nos ha ayudado en esto, Das Capital, y hay muchas organizaciones, o sea, aquí yo te podría nombrar muchas empresas que han estado interesadas, ¿no es cierto?, en participar del lanzamiento, que fue súper exitoso, con mucha gente, y que ven en esto una manera de sensibilizar en un tema que incluso más allá del libro, tiene que ver finalmente con quiénes somos y cómo queremos vivir, ¿no es cierto?, en esta sociedad, ¿no? Una sociedad que sea inclusiva, que sea diversa. Así que muchas gracias a ti por el interés y feliz de que esto haya sido de interés para usted. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Gracias. Chao, chao.